a las preguntas prácticas. ¿Ok? Ahora nos toca ir retomando lo que es el avance, ¿ya? Y respecto al avance, ahora vamos a introducirnos nuevamente a lo que es teoría de decisión. Pero dentro de la teoría de decisión vamos a ver ahora las tablas de decisión. Ustedes recuerden que hemos visto los árboles de decisión, bien sencillitos, ¿verdad? Árboles de decisión todavía vamos a avanzar, pero más adelante y un poquito más complicados, ¿no? Los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver, antes de pasar a esos ejercicios complicados, también las tablas de decisión que llegan a ser sencillas, ¿ok? Vamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? En lo que es la teoría de decisión y las tablas de decisión, empezamos por ver nuevamente lo que es la decisión, ¿no? Y nos dice en esta parte que el problema de decisión está motivado por la existencia de ambigüedad. ¿Qué quiere decir? Nosotros decidimos porque hay duda, hay ambigüedad, ¿verdad? Entonces, ¿tienes alguna duda, una ambigüedad en cualquier relación, en cualquier hecho que tú estés realizando? Entonces ahí nace la decisión. ¿Desde dónde? ¿No? Bueno, podemos decir, ¿me voy a levantar hoy de la cama? ¿Sí o no? Entonces tienes una duda, ¿no? Cuando no existe esa duda, tampoco hay mucha decisión que tomar, ¿no? O sea, me levanto de la cama y ya, o sea, ya has actuado. Pero si estás ahí en casita, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien básico, estás en casita y resulta que tienes clase, ¿no? Pongámonos nuestra clase, 9 de la mañana. Y tienes una duda de, ¿me levanto o no me levanto? ¿Paso clases o no paso clases? ¿No? Entonces ahí ya hay ambigüedad, ya hay duda, ya hay algo que te está haciendo dudar de la acción que debes tomar. Entonces ahí entra el problema de decisión. Ahí uno decide, ¿me quedo en cama y no paso clases? ¿O me levanto de la cama, paso clases? ¿No? Entonces hay dos alternativas, ¿no? ¿Y cómo empiezas a decidir? A ver, dices, ¿no? Si me quedo en cama, y te pones a pensar ese rato, ¿no? Si me quedo en cama, no paso clases, puede que se llame asistencia, bueno, pues tengo menos puntos en asistencia. Puede que se avance, entonces no voy a entender lo que se ha avanzado. O puedes ver por el otro lado, ay, no, quizá ni tome asistencia o no avancemos, entonces mucho no pierdo. Entonces ahí decidirás quizá quedarte en camino. O por el contrario, decidirás, como se va a llamar asistencia y se va a avanzar, no, prefiero levantar. Entonces, hay algunas características en cada camino que te van a hacer decidir, ¿no? Por cuál te vas, ¿ya? Entonces, desde ahí nace, ¿no? Tanto las tablas, los árboles de decisión y demás, se basan en la decisión como tal. ¿Y dónde hay decisión? Pues a lo largo de la vida, ¿no? En todo momento, como les digo, tan simple y sencillo, un problema que tiene ambigüedad, ese hecho de levantarse de la cama, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en todo lo que realizamos, usualmente hay lo que es la decisión. Estoy caminando por una calle y resulta que se me abren dos caminos. ¿Voy por acá o voy por acá? Y los dos llegan al mismo lugar. Entonces decido ir por aquí arriba o ir por aquí abajo. Si voy por aquí arriba, quizá me canso mucho. Si voy por aquí abajo, como es bajadita, yo voy, pues quizá llegue sin cansancio y demás. Pero quizá el camino de abajo es un poquito más largo y el de arriba es más corto, pero es subida, ¿no? Entonces, todo lo que realizamos usualmente hay decisión, ¿ya? Todos los seres vivientes, ¿no? Aún los más simples, nos enfrentamos con problemas de decisión. Lo que les decía, ¿no? Seres vivientes, aún los más simples. Todos, o sea, somos seres vivientes muy, muy, muy importantes y demás, ¿no? Pero a ver, si hablamos de un ser viviente simple, quizá a quién nos podemos referir, a los animalitos que también tienen problemas de decisión, puede darse, ¿no? O, a ver, sin ir muy lejos, un bebé tiene problemas de decisión, ahí sí, así sea bien simple su problema de decisión. ¿Tomo leche o no tomo leche? Si tomo leche, dejo
tener hambre y quizá me duermo. Si no tomo leche, voy a tener hambre, voy a seguir llorando, ¿no? Quizá no racionalmente, no lo está haciendo racionalmente el niñito, ¿no? Pero ya implícitamente está tomando, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a ir tomando en cuenta que todos vamos a ir tomando decisiones en lo que es la vida cotidiana. Más todavía si tenemos empresas, si tenemos negocios de comercialización, de importación y exportación, pues hay muchas más decisiones y que se complican un poquito más, ¿no? ¿Ok? Vamos, a ver, ¿qué más dice? Características y fases del proceso de decisión. Ya, padre, vamos a ver qué características, ¿no? Existen dos posibles formas de actuar, ¿no? Entonces, en una decisión, en un problema de decisión, va a haber dos posibles formas de actuar o más, ¿ya? O más. Desde que tienes dos posibilidades, ya se convierte en un problema de decisión. Ya esas se les llama alternativas o acción, ¿ya? Y estas alternativas o acciones son excluyentes entre sí. La actuación de una de ellas imposibilita las restantes. ¿Qué quiere decir? Yo elijo esta decisión, entonces, por ende, ya no puedo estar tomando estas otras dos porque ya he tomado este camino. Entonces, por eso se dice que estas alternativas o opciones son excluyentes entre sí. Si decido por esta, ya no puedo tomar estas otras. ¿Ok? Mediante un proceso de decisión se elige una alternativa, que es la que se va a llevar a cabo. ¿Ya? Esta acción o alternativa ha de realizarse para que cumplan un fin determinado. Es decir, tú eliges un camino, pero no lo eliges así racionalmente, ¿no? Irracionalmente no. Tú estás eligiendo porque según tú y según tus factores y demás, están llegando a un objetivo, a un fin, algo que tú quieres que llegue, ¿no? Algo que estás buscando. Entonces, estas alternativas son para ello, ¿no? Para que cumplan un objetivo, un fin o una meta a la que tú quieres llegar y demás, ¿ok? ¿Qué más? Dentro de las características también vemos las fases. ¿Cuáles son? Empezamos por la predicción de las consecuencias, que quiere decir que cada actuación se obtiene por inducción de un conjunto de datos dentro del campo de la estadística. Podríamos hablar de datos, ¿no? Pero a ver, predicción de las consecuencias, así como su nombre lo dice, ¿no? Si yo voy por este camino que es, llegamos al mismo lugar, uno es subida y otro es bajada, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que yo vaya por la subida? A ver, ¿qué consecuencias podría tener? Ya directamente me estoy haciendo alguna predicción antes de tomar la decisión. ¿Cuáles podrían ser? Si voy por subida, a ver, una consecuencia. ¿Qué me dice? ¿Me puedo caer? Ya, puede ser. ¿Quién me había comentado? Vamos a anotar participación. Hugo. Hugo, ya, muy bien. Puede ser, ¿no? Puedo caer, ya, podría ser. ¿Qué más? Si voy por el camino Cansarse, licenciada. Ruth, ya, de hecho, ¿no? Cansarse. Otra consecuencia, a ver qué más puede ver. Muy bien, Ruth. Ruth Condori, ¿no? Bien, sí, licenciada. A ver, ¿qué otra consecuencia pueden tener? Licenciada, tal vez puede ver, digamos, unos perros tal vez furiosos. Ya, o sea, viendo un contexto, ¿no? Quizá puede haber por ahí algunos perros, quizá, ¿no? Si voy por abajo, de hecho no me voy a cansar. Entonces tú ya estás viendo algunas consecuencias, ¿no? A ver, perdón, alguien, la última persona que participó. Eh, Clarisa, licenciada. No, dependiendo del contexto, pongámonos que yo veo dos caminos y ponemos, ¿no? En contexto lo de Clarisa. Y veo que en el camino de subida hay perritos, ¿no? Entonces puede que sean perros que me puedan
las consecuencias puede ser que si yo paso por ahí empiecen a atacarme, ¿no? Entonces, eso dependiendo del contexto, ¿no? Dependiendo si vemos, ¿no? Entonces, uno ya empieza a ver, veo los dos caminos y verifico, ¿no? Miro, al mirar, veo una subida en la cual, como decía su compañero, al subir y demás, uno, yo me puedo caer, quizá por la subida, por el camino y demás. Y dos, quizá, lo que decía su compañera Ruth, me voy a cansar, ¿no? La principal predicción que puedo decir, ¿no? Al ser subida, me voy a agitar un poco más y va a haber cansancio. Entonces, hay consecuencias de las cuales tendría si es que yo voy por ese camino. Y si voy de bajada, no, y lo que decía su compañera, ¿qué tal? Verifico y veo, ¿no? El camino y veo perritos por ahí, entonces, y son varios, entonces, ¿qué tal al yo pasar por su casa o por el lugar donde están ellos, empiezan a atacarme, ¿no? Entonces ahí ves una consecuencia que podría pasar si es que decides ir por ahí, ¿no? Y por el otro lado, lo propio, podrías tomar así como algunas predicciones en las cuales dices, a ver, si voy de bajada, uno como es de bajada, también puedo caer, ¿no? Quizá puedo caer porque como es de bajada, como que se acelera un poquito más el paso. Dos, quizá, a ver, dependiendo del contexto, veo que ese camino de bajada se hace un poquito más largo porque tengo que rodear, no sé, algún lugar y demás, ¿no? Entonces ya estamos viendo las consecuencias que puedan llegar a suceder si es que elijo uno de esos caminos, ¿no? Y en lo que es nuestros ejercicios, también vamos a ver, ¿no? Eh, esa predicción de consecuencias en base a un conjunto de datos que puedas tener, ¿no? Entonces, si tienes un conjunto de datos, el cual te está mostrando algunos detalles, en base a ellos vas a poder ir tomando la decisión adecuada, ¿ya? A ver, segundo punto, segunda fase, es la valoración de las consecuencias. Uno es que hayas identificado las consecuencias, pero otra es que valores las consecuencias con una escala de bondad o deseabilidad. Entonces, usualmente esto se da con probabilidades, esta valoración de consecuencias. ¿Qué probabilidad o qué posibilidad hay de que yo me caiga en un camino de subida o que me caiga en un camino de bajada? Entonces ya le estás dando una escala, ¿no? Una escala. A ver, de bajada, como es un poquito más rápido, se aceleran, ¿no? Los pasos y demás, la probabilidad de caída es mayor que la de la subida, ¿no? Ya. Ahora, en cansancio, puede que yo me canse mucho en una subida, sí, porque al ser subida, mi corazón tiene que acelerar también sus latidos y demás, ¿no? Me agito, quizá mis pulmones y etcétera, ¿no? Pero también en la de bajada, si bien voy a ir a un paso más rapidito y demás, el camino quizás es un poquito más largo, entonces quizá ahí me puedo cansar también, ¿no? Entonces, tienes que darle esas probabilidades a cada uno de esos puntos o esas consecuencias que tú estás tratando de identificar, ¿ya? Y por último, una vez que le has dado, pongámonos, veamos solo con el cansancio, ¿no? El cansancio. En un camino de subida, mi probabilidad de cansancio es de un 70%, ¿no? 70-80%. En cambio, en el camino de bajada, así sea más largo el camino, al ser bajada, ¿no? Al ser bajada, yo eh, me canso un poquito menos, ¿no? Así sea más largo. Entonces, la probabilidad será, pongámonos, un 50% de cansancio. Entonces, solo en base a esa valoración y escala de bondad que yo le estoy dando a esas consecuencias, ¿cuál elegiría? ¿Qué camino? A ver, El de bajada, licenciada, porque solo es 50%, mientras que el otro es 70%. ya. ¿Quién me decía esto? Por favor. Ruth Condori, licenciada. Sí, o sea, si solo veo esa consecuencia que es el cansancio, sin ver, ¿no? Todo lo demás, la probabilidad de que me canse menos está en el camino de bajada, así sea un poquito más largo, ¿no? Entonces, elijo quizá el camino de bajada.
en base a la escala de bondad que yo le estoy dando a esa consecuencia. ¿Ya? Entonces, así también van a funcionar los ejercicios más complicados que vayamos a ver, ¿ya? Entonces, el punto número 3 se basa en la elección de la alternativa mediante un criterio de decisión. Es decir, yo le doy, primero, veo las consecuencias que puede haber. Segundo, valoro y le pongo más o menos como que una probabilidad, una escala a lo que es esa consecuencia. Y por último, elijo en base a lo que he valorado, ¿ok? Y esto a veces se realiza para que sea más exacto mediante criterios de decisión que también los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y que sea más clara la idea y de que no sea una elección, a ver, puede que aquí tenga 10% y aquí 50%, o sea, no lo hacemos, ¿verdad? Quizá racionalmente, ¿no? Entonces, por eso se dan los criterios de decisión, ¿ya? Y en base a esos criterios de decisión, con una escala de bondad bien clara, entonces podemos hacer la elección de la alternativa correcta, ¿ya? A ver, clasificación de los procesos de decisión, ¿no? Se clasifican según el grado de conocimiento que se tenga sobre el conjunto de factores o sobre las variables que no podemos controlar, ¿no? Que el decisor no puede controlar y que pueden tener alguna influencia sobre lo que es el fin, ¿no? Sobre el resultado, ¿ya? Entonces, esto se mueve en ambientes, ¿ya? Por ejemplo, en ambiente de certidumbre, también lo veíamos en lo que es la teoría de decisión, pero con árboles de decisión, hay estos ejercicios en los cuales vamos a movernos en ambiente de certidumbre cuando se conoce con certeza todo lo que es la acción y lo que vamos a ver como resultado ya final. El ambiente de riesgo cuando cada decisión da lugar a una consecuencia a las que se puede asignar una probabilidad. Y el ambiente de incertidumbre cuando la decisión da lugar a consecuencias a las que no se les puede asignar probabilidad. A eso se les llama incertidumbre, ¿ya? Entonces, también en tablas de decisión podemos ver ejercicios en tres ambientes: certidumbre, riesgo e incertidumbre. Como también se ve esto en árboles de decisión, ¿ya? ¿Qué más? Elementos de un problema de decisión para las tablas de decisión, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Empezamos por el decisor, quien va a ser el encargado de tomar la decisión correcta, ¿no? El decisor. En este caso, decisor puede ser cualquiera, ¿no? Puedo ser yo, puede ser cada uno de ustedes, puede ser el gerente de la empresa, quien está encargado de tomar las decisiones, ¿ya? Alternativas o acciones, que son diferentes formas de actuar, entre las que se selecciona una y si seleccionas una, las demás se excluyen, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que son excluyentes entre sí. ¿Por qué? A ver, para que se entienda esa parte. Si yo decido ir, en el ejemplito que estábamos dando, yo decido ir por el camino de abajo, ¿no? Estoy parado en medio y digo, o por abajo o por arriba. Analizo variables, analizo y le pongo una ponderación y demás, y decido ir por el camino de abajo. ¿Puedo ir al mismo tiempo por el camino de arriba? No, ¿verdad? No se puede. O sea, no puedes ir por abajo y por arriba al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que son excluyentes entre sí, ¿ya? Estados de naturaleza, términos mediante el que se designa eventos futuros que escapan del control del decisor. Básicamente son las consecuencias que puedan llegar a suceder, pero ¿en base a qué? En base a algunas características, y esas características se les llama estados de naturaleza, ¿no? Consecuencias o resultados, es decir, ¿a qué vas a llegar? Es cuando obtienes, ¿no? Al seleccionar una alternativa, un resultado, ¿no? Entonces, bajo los estados de naturaleza. Entonces, tú seleccionas una alternativa y vas a tener algunos estados de naturaleza que controlen esa alternativa o que sean características de esa alternativa y en base a ello tú vas a llegar a un resultado, ¿ya? Y por último, la regla de decisión o criterio de decisión, ¿ya? Que es la especificación de un procedimiento para identificar la mejor
alternativa. Es como decir, la regla de decisión o los criterios de decisión son básicamente las reglas del juego. ¿M? Entonces, es como cuando juegas y dices, no puedes lanzar dos veces, ¿no? Estás jugando algo con dados, ¿no? Un jueguito en el cual todo lo que saques vas avanzando, pero tú no puedes lanzar dos veces, esa es una regla, ¿no? La lanzas una y es tu turno y avanzas. No puedes volver a lanzar porque es el turno de otro, ¿no? Entonces, eso es una regla de decisión o un criterio, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos debes de tomar la decisión o la alternativa correcta? ¿Ok? ¿Cómo se construyen las tablas de decisión? Las tablas de decisión tienen algunos elementos, los cuales son los estados de naturaleza, ¿ya? Sobre eso. Los estados de naturaleza que están representados en este caso por las letras E minúscula y están situadas en esta parte. Estados de naturaleza, fíjense. Podemos iniciar por los estados de naturaleza desde el 1, estados de naturaleza 2, 3, y ya viene aquí 4, 5, 6, 7 y N. O sea, pueden ser muchos estados de naturaleza en un mismo ejercicio. ¿Ya? También tenemos lo que son las alternativas o acciones, que en este caso las alternativas o acciones están representadas por la letra A y están situadas en esta parte del cuadrante, ¿ya? Acá. Y de igual forma, empezamos con una alternativa, 2, 3, a 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta AM. Y pueden ser infinitas, ¿no? Entonces, podemos hacer tablas de decisión de unas 2, 3, tres alternativas, o en todo caso podemos hacer tablas de decisión de 20 alternativas, de 50 alternativas y demás, ¿no? Obviamente se van complicando un poquito más, pero la forma de resolución es sencilla, ¿ok? Entonces, fíjense, alternativas acá y estados de naturaleza por acá, ¿ya? Entonces, fíjense, si aquí tengo una alternativa y aquí tengo un estado de naturaleza, la conjunción entre alternativa y estado de naturaleza, va a sacar ¿qué? Va a sacar lo que es la consecuencia o el resultado, ¿ya? Entonces, aquí, si yo tengo una alternativa 1 y un estado de naturaleza 1 resulta una consecuencia, un resultado 1, 1 de la alternativa 1 y del estado de naturaleza. De la alternativa 1 con el estado de naturaleza 2, ya X 1, 2, ¿no? De la alternativa 1 con la interacción de estado de naturaleza 3, tengo el resultado 1, 3. Es decir, cada alternativa se va conjuncionando o relacionando con los estados de naturaleza y lo propio, cada estado de naturaleza se va relacionando con todas las alternativas. Y así obtenemos dentro de ello lo que son los resultados o consecuencias también se puede llamar, ¿ya? Y así vamos, ¿no? Así conjuncionando todos ellos. Entre la alternativa y el estado de naturaleza, aquí es el resultado. Entre la alternativa y estado de naturaleza, va por aquí. Entre alternativa 3 y, digamos, estado de naturaleza 3, entonces este sería su resultado, ¿no? Entonces así vamos llenando una tabla de decisión. Y en base a esa tabla de decisión, tomamos lo que es la decisión correcta. ¿Ok? Entonces hagamos eso. Veamos primero un ejemplito básico, un ejemplo básico teórico totalmente. No le vamos a poner números a este ejercicio. A ver, fíjense. ¿Qué es lo que dice? Vayan leyendo. Dice ejemplo básico. ¿Qué es lo que dice? A ver, lean ustedes. Una pregunta bien sencilla. A ver, si fuese al azar, ustedes díganme cuál sería la respuesta correcta. Primero, ¿qué es lo que dice? Rosa, María, Eva y Elsa tienen profesiones de enfermera, abogada, profesora y psicóloga. No necesariamente en ese orden. Si cada una tiene una sola profesión y además se sabe que María no es psicóloga, Elsa y la abogada son amigas de María, Rosa es enfermera, entonces pregunta, ¿no? ¿Quiénes son la profesora y la abogada?
A ver, quizás se pueda resolver directamente. ¿Me pueden decir cuál sería la respuesta? B. Elsa y María. Elsa y María, Lice. Elsa y María. B, ¿no? Han dicho. A ver, vamos a marcar por si acaso. ¿Dónde está? A ver, marcaremos con este colorcito. Sí, esa sería la respuesta, ¿no? Ya. Permítame un momento. Ya. Entonces, esa sería nuestra respuesta así a la primera, ¿no? Veamos si estamos en lo correcto. Tratemos de resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primero dice, a ver, viendo los datos, ¿no? Sabemos que son Rosa, María, Eva y Elsa. Rosa, María, Elsa y Eva o Eva y Elsa, podría darse lo mismo, ¿no? Los estados de naturaleza, esas son las alternativas, ¿no? Tenemos 4 personas. Los estados de naturaleza son ¿cuáles? Son que una de ellas puede ser enfermera, la otra abogada, la otra profesora y la otra psicóloga. Y nos están diciendo que determinemos cuáles son la profesora y la abogada. Tenemos que saber cuál será profesora y cuál abogada, ¿no? Y vamos viendo, María no es psicóloga. Entonces vemos, si tomamos a María y le ponemos que no es psicóloga. Entonces ya estamos tratando de resolver. Otro, Elsa y la abogada son amigas de María. Nos guardamos este dato. ¿Quieren? Vamos. Rosa es enfermera, entonces aquí tenemos un dato. Que Rosa es enfermera. Perfecto. Habíamos dicho que dentro de lo que es las alternativas, si yo elijo una, todas las demás se excluyen, ¿verdad? Entonces, si Rosa es enfermera, no puede ser abogada, no puede ser profesora y no puede ser psicóloga. ¿Por qué? Porque dice cada una de ellas tiene una sola profesión. Entonces es excluyente. Y aquí, ¿qué anotamos? Anotemos que no es, ¿no? Rosa sí es enfermera, pero no es abogada, no es profesora y no es psicóloga. ¿Ok? Vamos. Entonces, hasta ahí entendido, ¿no? Si la enfermera es Rosa, ¿podrá ser enfermera también María, Elsa y Eva? ¿Qué dicen? ¿Puede ser? No, No, Lice. licenciada. No, licenciada. No, ¿verdad? Entonces, nuevamente, solo esa característica que dice que son excluyentes, entonces decimos que no puede ser María